Gerardo, vamos a arrancar con la agenda política, así de lleno. Obviamente el tema excluyente del día y del fin de semana fueron las elecciones en Venezuela, sin duda. Vamos a hablar de eso, por supuesto. En la segunda parte del programa vamos a alargarnos largo y tendido a hablar sobre las elecciones en Venezuela y esta autoproclamada victoria de Nicolás Maduro, 25 años de chavismo y madurismo que por lo pronto van a seguir siendo 6 años más. Luego vamos a hablar de eso, pero vamos a arrancar el programa, vamos a arrancar fuera de foco con la política. Porque pasaron cosas también el fin de semana. Milei tuvo una agenda frenética. Recordemos que la semana pasada viajó a Francia, hizo un viaje bastante express, estuvo poco más de 2 días en Francia para participar de la apertura justamente de los Juegos Olímpicos. Estuvo allí junto a Karina Milei, ¿no?, como su invitada principal. Él viaja con ella a todos lados, por supuesto, es su acompañante permanente en todos los viajes que hizo hasta ahora, en sus 12 viajes. Y luego se encontró con Macron también durante este viaje a Francia. Así que fueron sus 2 actividades principales. Se sabía que iba a volver a la Argentina antes del domingo para participar de la apertura, que es el cierre de la rural, ¿no?, de la exposición rural. Y allí estuvo Gerardo el domingo Milei. Primero escucho. Sí, había mucha expectativa, Ale, respecto de la presencia de Milei. Hay que decirlo, mucha más expectativa, obviamente poniendo el foco en los productores. Algunos hasta se ilusionaban con anuncios del tipo de bajan las retenciones y demás, algo que ya desde el entorno de Milei habían deslizado que no iba a suceder, al menos por ahora. Sí, una suerte de compromiso al futuro, pero nada en lo inmediato. Y bueno, fue finalmente lo que pasó en ese extenso pero no muy original, hay que decirlo, discurso de Milei en la rural, ¿no? Bueno, estuvo por un lado el discurso de Pino, del presidente de la rural, en el cual expresó la paciencia que tiene el campo con Milei, pero también presionando un poquito para justamente que den fechas certeras sobre retenciones y sobre el levantamiento del cepo. Pero fue un discurso que se mostró bastante amable con el gobierno de Milei, y lo mismo Milei cuando tuvo la posibilidad de hablar. Lo que hizo Milei fue un discurso donde llamó a los productores héroes, donde agradeció la paciencia del campo a la espera de que se estabilicen estas variables macroeconómicas, porque lo que dijo Milei es: no vamos a poder ni quitar las retenciones ni levantar el cepo si no se baja definitivamente la inflación ni se estabilizan estas variables macroeconómicas. Lo que no se sabe es cuándo va a suceder eso. Por lo tanto, no hay fechas. El único momento en el que habló de plazos, Ale, y es lo que vienen sosteniendo hace tiempo, es lo vinculado al cepo, ¿no? Al impuesto país. Al impuesto país, sí. Cuando habló de que en septiembre pasa al 7,5% y en diciembre lo eliminan. Habrá que ver si finalmente esto ocurrirá. Es una caja importantísima para el gobierno, el impuesto país, y agosto está a la vuelta de la esquina. Por eso llama un poquito la atención que sea tan inmediato, pero bueno, es lo que ha prometido Caputo y lo que ratificó ayer Milei en la rural. Bueno, lo cierto es que en diciembre el impuesto país también se vence, ¿no? Hay que ver si lo prorroga o lo da de baja. Es un poco ahí la decisión del gobierno, pero es, como vos decís, una caja muy grande que va a tener que tener en cuenta el gobierno si la da de baja o no. Pero también durante la presentación de Milei en la rural se dieron una serie de anuncios, un poco maquillaje. En cuanto a economías regionales, hay muchas medidas que ya estaban vigentes, otras que eran del anterior gobierno, pero vale la pena repasar algunas que son importantes para el campo: la eliminación de los derechos de exportación para las vacas de ciertas categorías, no todas, la baja de los aranceles del 12 al 2% para equipos de riego de aspersión y goteo, la eliminación del 25% de los derechos de exportación a las proteínas animales, la quita de algunos trámites específicos para el comercio de granos y la eliminación total y permanente de los derechos de exportación para el sector lácteo, que creo que es una medida que ya venía del anterior gobierno. Obviamente a la rural hay que llegar con anuncios, ¿no? Porque es lo que están esperando ellos, a ver qué propone el gobierno, qué propone Milei en esta primera presentación. Es la primera vez que Milei
va a la rural. Más allá de que sabemos, unos días antes ya había estado Victoria Villarruel visitando el predio. Pero Gerardo, para hablar un poco más sobre el discurso de Milei, del presidente, en el predio de la rural, estamos en comunicación con Jorge Chemes, que es dirigente agropecuario de la región centro y expresidente de la CRA. Jorge, Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Alejandra. Buen día, Gerardo, y muchas gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿cómo evalúa el discurso de Milei en la rural? Yo diría de que, de alguna manera, es el objetivo que de todos los que sean sectores productivos estamos esperando, ¿no? Es una serie de objetivos que hace mucho tiempo que se vienen discutiendo en diferentes sectores y que creo que es lo que el país necesita. El problema es que independientemente de estos anuncios, hacen falta hechos concretos que marquen básicamente un objetivo de confianza. Claro. Y creo que ahí está el problema. Si no generamos la confianza suficiente como para poder esperar hasta el momento que estén los hechos, es donde creo que lamentablemente podemos perder el hilo de la cuestión, ¿no? Jorge, ¿y usted coincide con Pino en que el sector agropecuario está teniendo paciencia con este gobierno? Mire, el sector agropecuario yo creo que hace mucho tiempo que tiene paciencia. De hecho, en los últimos 22 años, tal cual ayer lo dijo en su discurso Pino, ha aportado más de 200.000 millones de dólares al país. Fíjese que si eso no es paciencia, ¿a dónde la tendríamos que buscar? Ahora, realmente creo que más que paciencia, yo creo que el campo necesita resultados y hechos urgentes, muy urgentes, porque hay productores en una situación muy comprometida, básicamente con bajos niveles de rentabilidad, niveles de endeudamiento complicados, y esto sí creo que más que paciencia, lo que estamos es en un estado de desesperación en muchos casos, ¿no? Y es muy difícil pedirle paciencia a un productor que está en un estado como este, ¿no? ¿Y cuáles son esos hechos urgentes que usted decía recién y que necesita el campo por parte del gobierno? Mire, básicamente es un alivio en todo lo que es la carga impositiva, que hay 3 puntos básicos donde hay que apelar a esto. Primero, la eliminación de retenciones. Segundo, la eliminación de la brecha cambiaria, que aunque parezca mentira, genera mucho más perjuicios, si le podemos llamar así, en las arcas del productor que las propias retenciones, ¿no? Y después de terminar de desburocratizar todo lo que es el sistema de comercialización, que en muchos aspectos lleva a una situación crítica que lamentablemente no permite trabajar con la comodidad o las necesidades que realmente el productor requiere, ¿no? Claro. Jorge, ¿y cuáles son esos sectores que usted menciona como los que la están pasando realmente mal? Porque a veces se tiende a unificar el criterio como el campo, y está clarísimo que, no sé, un productor de soja con muchísimas hectáreas no tiene los mismos rendimientos que un productor de una economía regional del interior del país. Entonces digo, ¿cuáles son esos sectores que usted menciona que le están pasando verdaderamente mal? Bueno, ahí está el nudo de la cuestión, ¿no? El productor que tiene capacidad financiera como para poder soportar o sobrevivir ante estos embates es el que seguramente menos comprometido está. Y no es la generalidad de los productores. Tenemos un sector muy importante de productores medianos y chicos que está en situaciones comprometidas. Pero dentro de todo lo que es la producción agropecuaria, usted va a encontrar un ámbito o un escenario de economías regionales, que en general son pequeñas, son economías o producciones que no tienen el andamiaje para poder soportar situaciones comerciales comprometidas, no tienen acceso a poder entrar a exportar tan claramente como pueden ser productores más grandes. Y en esta escala, en esta diferencia de escala y de tamaño, es donde se define realmente las posibilidades de poder seguir adelante o no. Por eso digo que hay situaciones, obviamente que dentro de esto que estoy explicando,
hay situaciones particulares que son mejores o peores. No es que todo el mundo esté en esa situación, pero sí creo que hay que generar un andamiaje de sostén para que todos los productores tengan las mismas posibilidades de seguir adelante. Jorge, siempre me generó ahí una duda y lo he planteado con algún productor en más de una oportunidad. ¿Por qué crees que el gobierno, o los gobiernos, porque ya no el de Milei, sino los gobiernos kirchneristas, incluso el de Macri, no pudieron diferenciar, por ejemplo, en los productores de soja, ¿no? Hablamos del 35% de retenciones. ¿Por qué no se podía diferenciar? ¿Cuál es lo complejo diferenciar entre los que tienen menos producción a los más grandes, como para que el impacto no sea el mismo? ¿Hay alguna cuestión técnica que lo hace realmente complejo o hay otras razones para entender? Digo, porque un productor chico uno entiende que no tiene la misma espalda financiera, lo que usted marcaba, no sé, un pulsojero, ¿no? Mire, yo creo que no es una sola causa, hay una multiplicidad de factores que influyen para que realmente esto que usted me consulta no se dé. Y por ejemplo, vamos a empezar por lo primordial, que es que el sector agropecuario lamentablemente en muchos años nunca pudo generar un basamento para hacer lobby, y cuidado que cuando digo lobby no hay que asustarse ni tomarlo como una mala palabra. No ha sabido generar ese poder político y económico que hace falta para mostrar lo que realmente es, que es el generador del 70% de los recursos del país. Entonces, desde las entidades, desde la propia representación, desde lo político, nunca se ha podido armonizar y llegar a mostrar claramente esto que estoy diciendo. Por otro lado, desde lo político, ha habido falta de conocimiento, de idoneidad y de decisión política de llevar adelante estas medidas o políticas de Estado para que realmente el campo se sienta identificado y apoyado, y haber generado políticas que marquen previsibilidad. Hoy en el campo la previsibilidad es fundamental, es el mayor capital, porque si uno no tiene previsibilidad es muy difícil invertir, ya que los resultados se ven a muy largo plazo, ¿no? Hablábamos con Ale en la introducción de la nota y cuando repasamos el discurso de Milei en la rural de los plazos, ¿no? En el campo se plantea obviamente el tema de cuándo se van a levantar las retenciones, cuándo se va a poder discutir seriamente. ¿Qué sería un aliciente para el productor? Saber que al menos dentro de la gestión de Milei se van a eliminar las retenciones. ¿Se puede pensar tan a largo plazo? Digo, 4 años en Argentina sería muchísimo, 3 años en este país. Sí, yo le diría que todos somos conscientes de que es imposible eliminarlas inmediatamente, pero por lo menos anunciar un cronograma con fechas, o fechas tentativas lo más cercano posible, y que coincidan con los ciclos productivos. ¿A qué me refiero? Si hoy yo voy a sembrar soja en la próxima campaña, saber que en la fecha en que yo voy a cosechar esa soja o en la fecha que estoy sembrando, cuáles van a ser las condiciones mínimas hacia adelante, porque de esa manera yo voy a sembrar más o menos con mayor o menor tecnología o mayor o menor inversión. A eso me refiero. Sabemos que puede ser fecha más, fecha menos, pero que de alguna manera tengan una cercanía para tomar decisiones, como digo, que después se ven los resultados a más largo plazo, ¿no? Jorge, ¿es un aliciente para el sector del campo la anunciada baja del impuesto país? Sí, todo lo que, todo lo que ayude a cerrar esta brecha cambiaria que tenemos, creo que es positivo, sobre todo porque, como decía recién, la brecha cambiaria funciona como una retención encubierta, y cuanto más brecha tengamos, lamentablemente el daño es mayor inclusive que las propias retenciones con las que estamos luchando. ¿Ustedes creen entonces que el dólar está atrasado? Todo depende de los costos de producción. Lamentablemente uno no lo sabe porque no sabemos exactamente a qué valores van a tener nuestros insumos cuando tengamos que invertir. Así que depende inclusive de la economía del país, depende de múltiples factores para saber si tenemos un dólar atrasado o no. Esa es la realidad, ¿no? Jorge, sacándole un poco el discurso de Milei en la rural, ¿cómo está la situación del campo en la región centro? La región centro, para que ustedes tengan una idea, que está conformada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos,
produce básicamente más del 50 o 60% de la producción general de todo el país, ¿no? Sin desmedro de todo el resto de las provincias. Pero es la zona productiva más fuerte, con mejores suelos, con más desarrollo de infraestructura y que de alguna forma, por eso digo, genera los mayores negocios o la mayor producción. Yo diría que no escapa a todo esto que estamos hablando. La región centro tiene las mismas limitaciones y problemas de lo que estamos hablando, con serios problemas, digamos, de falta de infraestructura de caminos, de puertos que no son todo lo eficiente que necesitamos para bajar los costos de fletes, para ser más eficientes y que de alguna manera ese negocio o esa eficiencia que el productor logra de tranqueras adentro no lo pierda una vez que la producción haya traspasado las puertas o los portones del campo. Esto con respecto al sector agropecuario. Después hay diferencias en Santa Fe porque hay una mayor industrialización, hay un mayor desarrollo de puertos. En fin, cada uno tiene sus características, pero estamos intentando dentro de la región centro en que las ventajas comparativas que tenga cada provincia pueda aprovecharlas lo más eficientemente posibles y de esa manera beneficiarse de todas las tres provincias. La situación, como digo, no escapa a la generalidad, pero tal vez esté un poco más aliviada que otros sectores del país, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge Estimes, por esta comunicación y por hablar sobre el discurso tan importante que tuvo Milei el último domingo en la rural. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes, hasta siempre, gracias. 11 de la mañana, 25 minutos, 10 grados ya en la ciudad de Buenos Aires, cielo totalmente despejado hasta el mediodía. Esto es Fuera de Foco por Más 107.5.